vamos a analizar qué hace que una empresa sea atractiva para los inversionistas. Entonces, una empresa para ser atractiva para los inversionistas habría que mirarla en las distintas etapas. En primer lugar, ¿qué pasa con los emprendimientos? Esas startups, esas empresas que recién empiezan, que requieren de inversionistas ángeles o de capital semilla para poder desarrollarse, o que requieren ser incubadas o estar en una incubadora un tiempo para poder hacer que sobrevivan y, digamos, maduren y puedan ser insertadas en el momento correcto en el mercado. Pero, ¿qué cosa hace atractiva a una compañía para los inversionistas? Entonces, eso es lo que vamos a analizar. A ver, en primer lugar, sea cual sea el mercado o el tamaño, aquí lo importante es que se cumplan varias condiciones a la vez que son complementarias. Lo primero que hay que poner en la mesa es que tiene que tratarse de un modelo de negocio, de un modelo muy claro, súper simple de entender, de comprender, que pueda ser explicado en muy pocas palabras, que sea muy claro y que sea factible, pero no solo factible como propuesta de valor, sino factible en la manera como puede esta propuesta de valor insertarse en el mercado. O sea, sea factible contextualmente en el tiempo, sea factible por su propia propuesta de valor y sea factible además por la manera como puede insertarse en el mercado, en un mercado que pueda ser eventualmente probado, eventualmente donde está satisfaciendo algún tipo de necesidad y existe un mercado que pueda responder a ella. Entonces, en primer lugar, tiene que haber un modelo de negocio. Y ese modelo de negocio va a tener que en realidad articular la combinación exitosa de tres capitales, que son el capital intelectual, el capital relacional y el capital económico. Entonces, esos tres capitales combinados van a ser un modelo de negocio que tiene que ser explicado de una manera muy transparente, muy clara, muy precisa, para entender cómo salen los números, cómo es que se va a generar dinero, cómo es que se va a generar valor, cómo es que se va a agregar valor. Y entonces eso tiene que ser claramente explicado. En segundo lugar, tiene que haber pues de todas maneras una ventaja competitiva. Tener una ventaja competitiva sobre la base de una serie de ventajas comparativas es importante, pero tiene que haber una ventaja competitiva que introduzca el elemento diferenciador de por qué eso es especial en ese mercado, digamos, ¿no? En tercer lugar, tendría que haber un management que sea capaz de poner esa propuesta de valor en el mercado. Y ese management debería tener a los socios correctos. Eso es difícil porque, digamos, uno de los grandes problemas de las organizaciones es contar con los socios correctos. La mayoría de las veces se encuentran cosas como que los socios fundadores, digamos, simplemente lo fundaron porque eran tres amigos que terminaron juntos la maestría o la universidad o el proceso y se juntaron, y a veces te encuentras con que tienen la misma especialidad. O sea, no es una suma de capacidades distintas, sino son la misma capacidad, y pues no tienen los skills que se necesitan para poder hacer que el management desarrolle en el mercado esa propuesta de valor. Entonces, lo ideal es encontrar que los socios tienen capacidades diferenciadas que combinadas hagan factible poner esa propuesta de valor en el mercado y hacer la diferencia. Y lo ideal también es que dentro de los socios exista algún líder y que no todas las proporciones accionariales sean pues iguales, ¿no? 25, 25, 25, 25 o 50, 50, o digamos, tiene que haber alguien que lidere el proceso y otros que lo acompañen, pero que la suma de las capacidades permitan eso y permitan una toma de decisiones rápidas en la organización que se está creando, que está empezando a nacer, digamos, en el proceso. Y entonces la naturaleza del management que sea capaz de poner en valor eso, ese management tiene que probar que es capaz de poner eso en el mercado. Pero no es solamente la prueba a partir de sus capacidades, a partir de los skills combinados de este management, no. También es la prueba de que en realidad
los socios comparten el riesgo con el inversionista que va a entrar. En otras palabras, nunca es aconsejable hacer negocios en donde un inversionista pone todo el capital y los otros socios solamente ponen el conocimiento. Aquí todos deben compartir el nivel de riesgo. Si el inversionista va a aportar $1.000.000, 1.000.000 de libras, 1.000.000 de euros, digamos, al negocio, y va a hacer una inversión de $1.000.000, 1.000.000 de euros al negocio, pues los socios van a tener que poner 1.000 euros, 5.000 euros, 10.000 euros, tienen que poner algo, porque es ese mismo dolor que sienten ellos al poner esos 1.000 euros, esos 10.000 euros, esos 5.000 euros, que sea el mismo dolor que siente el inversionista al poner ese 1.000.000 de euros, que todos sientan el mismo nivel de riesgo. Entonces tienen que compartir el riesgo, tienen que estar dispuestos a jugársela y a compartir el riesgo. Si eso no existe, el negocio no funciona. Y entonces es necesario que el management, no necesariamente el management, los propietarios, digamos, los socios compartan el riesgo y tengan un management muy comprometido con ese riesgo compartido para que de saque el tema sea exitoso. Y finalmente hay dos consideraciones importantes, ¿no? Una, el inversionista tiene que evaluar muy bien si es el momento adecuado de poner ese startup en el mercado. Si no es un momento muy temprano donde todos te van a copiar y no vas a tener capacidad de respuesta, o no es un momento muy tardío donde ya la oportunidad de negocio largamente ha pasado. Entonces hay que mirar eso. Y lo otro que tiene que mirar el inversionista y darse cuenta y fijarlo, digamos, muy posicionadamente, hay que determinar si el negocio es susceptible de inversión. ¿Y eso qué significa? Determinar si la inversión es viable, pero también determinar si la inversión es escalable. Porque si la inversión no es escalable, ese emprendimiento quedará en una bonita sonrisa, pero no podrá llevarse a un mercado más grande. Se necesita escalar, y entonces hay dos condiciones para poderlo escalar ahí, ¿no? Una, tiene el management la capacidad para escalarlo, y número dos, el negocio de por sí es multiplicable, es escalable, lo podemos escalar. La idea es poderlo escalar varios múltiplos que permitan hacer que este negocio realmente agregue valor para el inversionista, porque el inversionista va a hacer una inversión por el potencial que tiene ese activo que está comprando y no por la realidad de lo que hoy día es como un cascarón semilla muy pequeñito. Entonces, la pregunta acá es si es escalable, y si realmente el negocio es escalable es interesante, y también eso permitiría en un momento temprano al inversionista determinar cuál es su posición de salida. ¿Cuál va a ser la posición de salida para esta inversión? Recuerden que los inversionistas tienen una posición de entrada y una posición de salida. Entonces, en la posición de entrada está muy claro, hay una oportunidad para poder hacer una inversión, hay una oportunidad para invertir en esta compañía que recién empieza, en este nuevo emprendimiento, pero también hay que tener muy claro cuál es el momento de la salida desde el inicio, y entonces en ese momento el proceso está para ser vendido a alguna compañía más grande, para ser llevado al mercado de valores, para poder realizar la ganancia de valor por parte del inversionista. Entonces, la estrategia de entrada muy clara, la estrategia de salida muy clara en el proceso. Si estas condiciones se dan a la vez, entonces hay un caramelo atractivo para poder hacer una inversión. Y entonces los inversionistas van a digamos, identificar en esto un activo interesante para poder hacer inversión. Pero esto es para los emprendimientos y las empresas que recién empiezan, digamos. Cuando se trata de comprar compañías que operan, aparecen otros factores. Por ejemplo, si vamos a entrar en un nuevo mercado donde el problema más grande de implementar un nuevo proyecto es las licencias y permisos, entonces si las licencias y permisos toman 2 años, y entonces es mejor comprar una compañía que ya esté caminando, que ya esté produciendo y ya tenga licencias y permisos. Por otro lado, también es mejor comprar una compañía que ya esté en un mercado probado y que tenga la posibilidad de escalarse, o que tenga la posibilidad
de hacerse mucho más eficiente en términos de ciclo de caja, y entonces lo que se busca acá son compañías que tengan una gran tradición de generación de caja, que tengan un potencial de varios múltiplos de generación de caja, que puedan ser escalables y que puedan desarrollar esto en el mercado generando la caja a la mayor velocidad posible para poder hacer un salto de valor, que es lo que el inversionista busca entre el momento de entrada o el momento de la salida. También podría buscarse algún tipo de sinergia, de repente combinando dos compañías de un mismo tipo con una tercera. En muchas ocasiones se ha combinado dos pequeñas minitas de carbón con un ferrocarril que va hasta el puerto o con un puerto, y entonces ya se convierte en un conglomerado. Entonces comunidades pequeñas, cada una tenía una gerencia, ahora como conglomerado tienes un solo management con menos costo, que realmente es más eficiente, y entonces ese modelo de negocio ya entra en el radar de un inversionista más grande. Y entonces la oportunidad está en comprar, hacer las transformaciones y tener una estrategia de salida vendiéndosela a alguien más grande que compre ese tipo de inversiones. Ahí, digamos, está, ¿no? Y para compañías, eso es en el caso de compañías que ya operan. Y para compañías que ya tienen un alto grado de madurez, la pregunta es, en ese caso, ¿cuál es la capacidad para reconvertirla? ¿Cuál es la capacidad para reinventarla? ¿Cuál es la capacidad para repotenciarla y darle otros 100 años? ¿Cuál es esa capacidad? Y dentro de esa capacidad, tengo el management para poder hacer la conversión. Y si tengo el management para poder hacer la conversión, tengo también una estrategia de salida, porque siempre va a haber otro grupo más grande o de otro giro interesado en poder tomar una posición en este tipo. Entonces, esa es un poco la manera de explicar qué hace que una compañía sea atractiva para los inversionistas. Las compañías valen hoy día más por su capacidad de generación de caja que por sus activos. Y la capacidad de generación de caja hoy no es este precio que refleja esa capacidad de generación de caja, hoy no es el valor de las compañías. El valor está en el potencial de caja futura que podría tener, combinada con en cuánto tiempo creo yo que esa compañía puede sobrevivir creciendo en el mercado. Entonces el inversionista sofisticado va a poder entender dónde está ese salto de valor para tener una correcta estrategia de entrada y una estrategia de salida que le permita ganar un diferencial de valor apropiado al riesgo y a la inversión que hace. En este sentido, el gran reto hoy día es poder integrar el capital intelectual y el capital relacional en su verdadera dimensión al modelo de cálculo económico, para que en esa agregación de valor se pueda entender que se compra una compañía por el potencial que tiene y por el potencial que puede darle el inversionista, y no por los números que hoy día reflejan. Se paga por esos números, pero se compra por ese potencial, porque en esa agregación de valor es que está la diferencia para poder tener una ganancia con un correspondiente retorno a la inversión que el inversionista espera. Esa es la manera como funciona este análisis, y esas son las principales aristas que le dan o no valor a una compañía en el mercado.